pasada. Y bueno, pues hemos contactado a Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral. No estaba prevista la entrevista sobre el tema del Bronco, porque estaba prevista y está prevista para el tema de lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados y lo que se aprobó la semana pasada, pero al final de cuentas acaba siendo importante pues también preguntar sobre qué podría ocurrir en términos de investigaciones, dado que la investigación del Bronco pues se refiere precisamente a la campaña presidencial de 2018. Cuando se habrían realizado estas conductas que ahora están siendo investigadas desde Nuevo León y que también tienen carácter federal. Y bueno, pues Lorenzo Córdoba, bienvenido al programa, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Carmen, qué gusto estar contigo, un placer. Igualmente, pues veníamos de la información del Bronco. Déjame detener un segundo acá porque solo pregunto si en algún momento de esta historia, dado que se trata de campaña electoral presidencial, este tema llegará a la Federación y en algún punto la autoridad fiscalizadora del INE tendrá que ver o no. Bueno, Carmen, de ahí nació. De hecho, ya no vuelve porque el asunto que se denunció y que implicó el que se detonara todo digamos, la persecución penal por la comisión presunta de delitos electorales, fue presentada por el INE, Carmen. O sea, el INE ya se pronunció respecto de los ilícitos cometidos en su momento por el gobernador, el exgobernador de Nuevo León, el uso de recursos públicos, tanto de personal del gobierno del Estado de Nuevo León, que se dedicó a la recopilación de apoyos para conseguir la candidatura independiente en 2018 a la presidencia de la República, como del desvío del uso de recursos públicos. Todo esto que está pasando en Nuevo León lo descubrió el INE, lo sancionó el INE y fue confirmado por el Tribunal Electoral. Recordarás que en su momento el INE le impuso una sanción al exgobernador, no recuerdo ahora exactamente, pero deben haber sido algo así como 800,000 pesos, que en su momento fueron sanciones precisamente porque se detectaron estas irregularidades. Y como consecuencia de esa resolución, el INE estableció que le daría vista a distintas autoridades, entre ellas a la Auditoría Superior del Gobierno del Estado, no del Gobierno del Estado, no, en la que depende del Congreso. Le dimos vista al Congreso de Nuevo León para que se impusieran las sanciones administrativas correspondientes, y le dimos también vista a las fiscalías, tanto a la federal, a la Fiscalía de Delitos Electorales Federal, como a la local. Y esto que hoy estamos viendo pues es consecuencia de eso que el INE denunció hace ya 2 años y medio al menos, ¿no? O más, perdóname, 3 años ya. No, pues sí. Ahora entonces no tendría por qué volver al INE, porque justamente todo esto salió y es el resultado de la investigación pues acuciosa, déjame decirlo así, que en su momento hizo el INE, Carmen, ¿no? Sin duda ese es un tema importantísimo, tener el antecedente directo de dónde surgió todo esto. Ahora, pregunto, al final no llegar al INE porque procede del INE la investigación misma, pero dado que ahora se está procediendo contra el Bronco desde Nuevo León, eventualmente las imputaciones podrían llegar a la Federación en la Fiscalía General de la República, pregunto. Pues mira, lo que pasa es que la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía de Delitos Electorales, Carmen, tiene competencia para los ilícitos en materia de fiscalización cometidos en el ámbito local, cuando no hay fiscalías locales. Entiendo que aquí la competencia es justamente las acciones penales en contra del exgobernador Rodríguez Calderón, las está imputando, las está conduciendo la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado. En Nuevo León sí hay una fiscalía local. Entonces podría, si se comete algún otro delito, o sea, si se descubre que hay algún otro delito, podría eventualmente, pues sí, dársele vista a las autoridades federales, si estas fueran competentes, y eventualmente, si además de las irregularidades que el INE detectó y sancionó, se conociera, o se descubriera alguna otra ilícito que es competencia del INE, claro que podría dársele vista, pero hasta donde yo entiendo, Carmen, se está procediendo ahora en contra de Rodríguez Calderón justamente por las indagatorias que en su momento hizo el INE, las irregularidades que determinó
las sanciones que impuso y todas estas que fueron confirmadas en sus términos por el Tribunal Electoral, ¿no?, del Poder Judicial de la Federación. Entonces, digamos, esta es una derivación de la investigación del INE. Podría abrirse nuevas líneas, si se determinan nuevos ilícitos a partir de lo que se investigue en el ámbito de Nuevo León, sin lugar a dudas, y podría darse vista a la Fiscalía General de la República o eventualmente una vez más por nuevos hechos que en su momento no fueron conocidos y sancionados por el INE, pues también incluso al INE. Pero, digamos, todo esto nace de la investigación del INE, vuelvo a insistir, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando estamos viendo que todo esto está ocurriendo en Nuevo León con algo que sucedió en la campaña presidencial de 2018, bueno, uno piensa que hay varias investigaciones periodísticas, muchas de ellas, y de información que remiten precisamente a lo que pudo haber ocurrido o ocurrió con financiamientos probablemente ilícitos en campañas electorales. ¿Quiere decir que la vigencia para investigar delitos electorales perdura para efectos de ese tema? Claro, Carmen. De hecho, incluso déjame decirte una cosa. El INE se allegó de distintos elementos que en su momento y de investigaciones periodísticas hicieron. Recuerdo que algún periodista de algún medio de circulación nacional pues se hizo pasar como un posible, es decir, en una investigación pues importante, periodística importante, se hizo pasar como uno de los de las personas que apoyaban y que consecuentemente estuvieron autorizados para recabar firmas en favor del entonces aspirante a una candidatura independiente, y pudo en consecuencia, digamos que se infiltró en esa trama y pudo dar constancia pues de los manejos irregulares y que implicaban recursos públicos del Estado de Nuevo León en su momento. Esos fueron uno de los elementos que el INE tomó como en consideración, se allegó justamente de estos datos para poder armar un caso que fue, pues, insisto, fue bien realizado, que fue confirmado luego por el tribunal. Entonces yo te diría, Carmen, que el trabajo, la rendición de cuentas es una característica de todo Estado democrático. Y por supuesto que la prensa tiene un rol muy importante y que puede generar elementos a través de sus investigaciones que son luego conocidos, ampliados, en fin, tomados en cuenta, valorados por las autoridades, en este caso las electorales, en este caso el INE, para poder cumplir con este principio del Estado constitucional democrático de derecho, insisto, la rendición de cuentas. Y perdón, Carmen, no sé si se valga el comercial, pero ese es justamente uno de los capítulos que detallamos en el libro aquel que generosamente comentamos en este espacio y que escribimos Ernesto Núñez y un servidor, La democracia no se construyó en un día, en donde pues en el capítulo de los candidatos independientes en el 2018 damos cuenta de todas estas investigaciones que en materia de fiscalización llevaron a las sanciones y a las vistas que hoy están traduciéndose en acciones penales en contra de Rodríguez Calderón. Bueno, déjame cerrar esta parte respecto a las campañas y los financiamientos y presuntamente ilícitos o situaciones irregulares. En términos de lo que está sucediendo en Nuevo León, bueno, tiene una lógica propia de Nuevo León y del gobierno y de la Fiscalía de Nuevo León, por supuesto, pero para efectos de cosas que quedaron ahí o que quedan ahí de otras campañas, por ejemplo, recuerdo, por supuesto, todas las investigaciones periodísticas que se hicieron con el Monexgate, que también llegó, evidentemente, sí, claro, al INE. Uno se pregunta, bueno, ¿eso quedará para la historia en el registro de lo que pudo ser y no fue en términos de sanciones por financiamientos ilícitos en campañas políticas de alto nivel? Pues mira, lamentablemente, Carmen, hay algunas investigaciones que concluyeron con no sanción. El caso de Monexgate, que tú mencionas, pues qué bueno que lo planteas, porque en estos tiempos en los que se hacen tantas acusaciones falsas y falaces, pues a mí me da la oportunidad, Carmen, de recuperar pues ese capítulo. En efecto, también hubo una investigación periodística, tú lo recuerdas bien, que dio origen a estas denuncias y consecuentemente investigaciones por el entonces IFE, porque todavía no era el INE. Bueno, el caso de Monexgate acabó con una decisión del Consejo General dividida del entonces IFE, apostando por no sancionar o diciendo que no había una irregularidad. Pues hubo algunos consejeros, entre ellos yo, que votamos por imponer una sanción en ese caso. De hecho, la propuesta de la sanción, el cálculo de la sanción lo hice yo, justamente se lo propuse a mis compañeros y lamentablemente pues perdió esa propuesta, lamentablemente digo yo, porque yo era de los que creo que hubo
irregularidades y que la autoridad electoral las había demostrado, el IFE entonces, pues lo perdimos 4-5, pero bueno, eso pasa en los colegiados. Hay otros casos, Carmen, que tú has comentado copiosamente en este espacio, como el de Odebrecht, te acordarás. Bueno, pues ese caso es un caso en el que el INE, ahora ya INE, no ha podido avanzar precisamente porque la Fiscalía General de la República no le ha compartido las indagatorias que ha realizado. El caso de Odebrecht es un caso bien complicado porque implica pues prácticamente toda la información viene de declaraciones emitidas en un proceso penal, en procesos penales que están radicados en Brasil, y por lo tanto el INE no puede pedir información directamente a las autoridades brasileñas, sino que se necesita hacerlo a través de la Fiscalía General de la República, que es justamente el órgano que puede, en virtud de convenios internacionales, hacerse esa información. Digo, comento esto porque es una polémica que está abierta, una disputa jurídica, en fin, una discusión jurídica, déjame decirlo así, que está abierta porque la Fiscalía General de la República no ha aceptado abrirle el secreto ministerial al INE. Te acordarás que en la historia con los casos Pemex y Amigos de Fox fue bien complicado en su momento abrir los secretos fiduciario, fiscal y bancario, hasta que finalmente se consiguió luego un largo litigio y luego se llevó a la Constitución. Bueno, ya estamos más o menos en el mismo punto. La Fiscalía usa el secreto ministerial, no le entrega información al INE, y para cerrar esos casos, pues es indispensable que nosotros podamos conocer cuáles son las indagatorias de la Fiscalía en este sentido, con lo cual no significa que se hagan públicas esas indagatorias que están en curso, pero pues la colaboración entre los órganos del Estado para propiciar de mejor manera el principio de rendición de cuentas es fundamental. Ya el Tribunal Electoral nos dio la razón. Ya el Tribunal Electoral en 2 ocasiones ordenó a la Fiscalía entregarnos la información. En ese caso, y por cierto también el caso de Pío López Obrador, que también conoce el INE, pero que requiere de conocer la información que tiene la Fiscalía. Y la Fiscalía interpuso una controversia constitucional en contra de las decisiones del tribunal que ordenaban entregarle al INE esta información. En fin, se trata de un sistema que poco a poco se va abriendo, se va mejorando, pero que sin lugar a dudas encuentra resistencias, pues que todavía hacen de este un sistema perfectible en muchos sentidos, ¿no? Pues mucho más hay que hablar de este tema, por supuesto, es parte de nuestra historia y de lo que se hace y lo que no se hace precisamente por la democracia mexicana en esta materia. Pero bueno, déjame, Lorenzo Córdoba, a reserva de seguir hablando en otras ocasiones del asunto de los financiamientos y de las campañas y de lo que se puede o se debe hacer todavía a estas alturas del partido. Déjame detener en el tema que estamos viviendo en este 2022. Hemos visto que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados pues ya enfiló el tema de proceder en contra tuya y en contra de Ciro Murayama, que por cierto fue parte de quienes investigaron el tema del Bronco en el INE en su momento. Bueno, ir en contra de ustedes para proceder con un juicio político. Estamos frente a una situación en donde se plantea activar este juicio político en contra de ti y de Murayama, señalándolos de varias cosas, pero particularmente por atentar contra la libertad de expresión. A ver, Lorenzo Córdoba, ¿qué demonios es esto? ¿En dónde estamos parados y cómo se está viendo el asunto desde la óptica de ustedes? Bueno, Carmen, estamos parados ante una clara y abierta ofensiva en contra de la autoridad electoral por parte pues del grupo mayoritario del circuito gobernante, que es evidente a todas luces, no solamente en el plano declarativo. Hemos escuchado a múltiples actores, incluido el presidente de la República, decir que los consejeros conspiramos contra la democracia, que no queremos democracia, que no queremos la revocación de mandato, y un larguísimo etcétera de declaraciones que se han venido haciendo desde hace tiempo y que han generado, por cierto, una gran preocupación entre buena parte de la ciudadanía, que sigue teniendo al INE como la institución civil más confiable, con más credibilidad del Estado mexicano. Andamos rondando entre el 65 y 73% de credibilidad ciudadana, y esto evidentemente le molesta a algunos. Pero además también la preocupación a nivel internacional, nunca como en 2021 y ahora de cara a la revocación de mandato, estamos teniendo misiones de observación que están muy preocupadas por esta andanada de declaraciones en contra del INE. Pero no es solamente el único flanco, Carmen. También se han iniciado acciones jurídicas
más allá de las que son válidas y que son parte del arreglo democrático. Es decir, cuando alguien está en contra de alguna decisión del INE, y esta fue la clave de la transición a la democracia, pues se recurre ante los tribunales, que son las electorales, que son las instancias, pues, digamos, diseñadas para dirimir esas diferencias, ¿no?, con las decisiones de la autoridad electoral. Pero aquí ya se ha pasado en tiempos recientes, evidentemente, una frontera muy delicada. Hace algunas semanas, un par de meses, el presidente de la Cámara de Diputados, este personaje que ya ahora es famoso, tristemente célebre por estas señales, digámoslo así, que vimos hace poco en el Congreso, pues presentó una denuncia penal en contra de 6 consejeros electorales y del secretario ejecutivo del INE por una decisión con la que no estaba de acuerdo, y se vale no estar de acuerdo. Pero para eso hay cauces para resolver y dirimir esas controversias de decisiones que pueden ser en ocasiones controvertibles, polémicas, en fin, pues es normal y así ha ocurrido a lo largo de la historia. Pero las denuncias penales, presentar denuncias penales es pues claramente un acto y una vocación autoritaria que hoy estamos viendo. Y por cierto, esas denuncias siguen abiertas, Carmen, y me temo que lamentablemente es probable que sigan abiertas durante mucho tiempo. Y además se ha detonado ¿No se desistió? Los juicios juicios políticos. Fíjate la paradoja, Carmen, se está impugnando, se denunció, creo que por Fernández Noroña y algún otro diputado, se demandó juicio político en contra de Ciro Murayama y en contra mía por decisiones que son decisiones de colegiados. Es decir, todas las decisiones que están argumentando son decisiones del Consejo General. Llama la atención porque se denuncia solamente a 2 de los consejeros. Creo que es muy evidente, hay toda una intencionalidad de desprestigio en contra de la autoridad electoral, pero que se quiere personalizar pues con claras intencionalidades políticas. No son nuevos los juicios políticos, te recordarás que amenazas en contra de Woldenberg, de Luján, de Jacqueline Techard, de Mauricio Merino se han presentado en el pasado. Pero evidentemente pues aquí estamos frente a una reedición de esos ataques como que forman parte de una animadversión muy marcada en contra de una autoridad electoral que lo único que ha hecho ha sido tomar sus decisiones con autonomía e independencia, pero por lo visto hay quien quiere que la autoridad electoral está subordinada a los intereses políticos de una parte, ¿no? Entonces, yo creo que es así, como hay que verlo. Sí, se inició el juicio político. A mí ya me invitaron a la Cámara de Diputados a sostener en noviembre pasado un diálogo pues respetuosísimo de mi parte, por lo menos intenso, como deben de ser los diálogos en democracia. Me iban a invitar al Senado, pero para hablar de la revocación de mandato, pero al final parece que siempre no. Y bueno, pues ahora con el juicio político, si prospera, pues tendré que ir a la Cámara de Diputados y eventualmente al Senado otra vez. Pues por lo visto son tiempos en los que la autoridad electoral está muy solicitada en el Congreso, ¿no? Pero bueno, lo dices con cierto dejo de gracia, porque bueno, dices, sí, iré, etcétera, pero no es una cosa... Carmen, a ver, exacto, estamos hablando de algo muy serio. Supongamos que prospera el asunto del juicio político, supongamos que hay una condición en donde los legisladores deciden, pues, que eso se activa y que al final tiene una consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia si se lleva al punto máximo de utilización de este tema por parte de los legisladores? Sí. Bueno, pues estaríamos ante una situación muy delicada, Carmen. Mira, desde hace 2 años y medio al menos, creo que está muy claro para quien lo quiera ver, pues para quien no, evidentemente, que hay una andanada, hay una estrategia de descalificación y de ataques no solamente a la prensa, de los cuales tú has sido lamentablemente aquí siempre manifestado en privado y en público mi solidaridad contigo y con el gremio periodístico, que digamos en donde para quien las condiciones de ejercicio del libre periodismo son fundamentales para que la democracia funcione, sino también ha habido una clara y sistemática andanada en contra de la autoridad electoral que ha pasado por 4 grandes ejes, Carmen. El primero, el que ya mencionaba, la descalificación, incluso estridente, cómo olvidar al presidente del partido mayoritario diciendo que había que exterminar al INE, o a un empresario de los medios de comunicación, gran empresario muy cercano al actual gobierno y favorecido con muchos contratos y beneficios de distinta naturaleza, diciendo que el INE debe morir. En fin, en primer lugar esa descalificación. En segundo lugar,
amenazas claras, abiertas y francas en contra de los operadores electorales. Pues hubo un candidato que, al haber violado las reglas de fiscalización y al habérsele cancelado el registro, el año pasado me amenazó abiertamente con venir con una turba a mi casa. O ahí podemos circunscribir estas denuncias penales del presidente de la Cámara, ¿no? En tercer lugar, pues el tema presupuestal. Estamos viendo cómo hay una sistemática actuación de asfixia presupuestal que hoy gravemente está implicando que el INE no haya podido, para la revocación de mandato, instalar el número de casillas como queríamos y como además lo mandata la ley. Y ya la Corte y la Suprema Corte y el Tribunal Electoral pues han blindado al INE, ¿no? Y hoy queda claro que si no se instalan todas las casillas, más allá de las mentiras que se dicen de manera reiterada, pues no es culpa del INE, sino del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Hacienda, que no generan los recursos necesarios. Y finalmente, pues las amenazas de la reforma electoral. Pues se dice que hay necesidad de una reforma electoral para evitar fraudes y que los muertos no voten. Eso lo escuché el 5 de febrero pasado, por ejemplo, además de muchas otras ocasiones. Bueno, pues hay que decir, Carmen, en México en fraudes ya no hay. Los muertos ya no votan. Lamentablemente sí hay conductas fraudulentas y los muertos, aunque ya no votan gracias al INE y gracias al sistema electoral que lo impide, pues los muertos sí firman ejercicios de participación ciudadana producto de estas conductas fraudulentas. Entonces, en suma, sí, claro que hay una andanada, y estas amenazas de juicio político forman parte de una estrategia que hemos visto desplegarse desde hace tiempo. ¿Por parte de quién? Pues de quienes les gustaría ver una autoridad electoral sumisa a sus propios intereses y no autónoma e independiente en sus decisiones, ¿no? Entonces, pues yo creo que cada día queda más claro y cada día le queda más claro a más gente, ¿no? Entonces, ojalá y pues al final prevalezca una vocación democrática y no pues, el talante autoritario que hemos estado viendo, ¿no? A ver, estás planteando, Lorenzo Córdoba, que estamos frente a una acción deliberada para minar, desgastar y, si se puede, aniquilar a la autoridad electoral vigente en México. Pues no sé si aniquilar, pero que hay una clara intención de amedrentamiento y de acoso, hostigamiento de manera permanente y sistemático, pues eso creo que a estas alturas, Carmen, a menos que de veras sean muchas casualidades, pues me parece que cada día queda más evidente, ¿no? Y las declaraciones de estos diputados que han venido diciendo que ahora sí se inicia el juicio político en contra de nosotros, pues no son más que parte de toda esa sistemática actuación, ¿no? Que pasa, por cierto, entre otras cosas, por personalizar en dos consejeros pues prácticamente la acusación de todos los males de lo que está ocurriendo en materia electoral, desde los ojos de quienes las profieren. Con lo cual, por cierto, Carmen, pues hasta como se denunció al representante, se le respetó al representante de Morena el viernes pasado en la sesión de consejo, hasta misógina y discriminatoria resultan esos ataques, porque se concentran en dos de los consejeros cuando todas las decisiones las toma un colegiado de 11, y mereció el reproche de prácticamente todos los consejeras y consejeros, de 10 compañeras y compañeros, pues que hasta acusaron pues de invisibilizar al resto de los colegas que toman decisiones igual que en paridad de condiciones de quienes estamos siendo señalados con nombre y apellido, ¿no? Es probable que sea más fácil hacer caricaturas de dos que de todos. Pues sí, seguramente. Y además está clarísimo, mira, el INE es una institución muy fuerte. La verdad, Carmen, nos ha costado a todas y todos construir esta institución, que sin duda es perfectible, nada más faltaba más, que hay que seguir fortaleciendo, que respecto de que el acompañamiento crítico debe ser fundamental. Para nosotros la crítica desde la prensa, desde la academia, en fin, desde la opinión pública es importantísima. Yo no estoy diciendo no se critique al INE, al contrario, es importante que se critique al INE, porque eso nos obliga a nosotros a tomar mejores decisiones, ¿no? Nos genera contextos de exigencia, y eso es lo que define un Estado democrático. Pero una cosa es esa, y otra cosa es querer echar por la borda a una institución que nos costó a todas y todos. Carmen, déjame poner un ejemplo y discúlpame que lo personalice. Tú misma en su momento fuiste consejera local, si no me equivoco, del propio Instituto Federal Electoral,
Solo lo pongo como un ejemplo para decir que el INE es una construcción colectiva. Es decir, muchísimos millones de mexicanos y mexicanas han formado parte en su momento de la autoridad electoral. Son parte de esa construcción colectiva. Y creo que el éxito de esa autoridad electoral ha sido precisamente que ni se ha subordinado a los intereses del pasado, los intereses políticos del pasado, ni lo hace ahora, ni lo hará en el futuro. Y eso evidentemente le molesta al poder. El INE ha sido objeto de acusaciones y de descalificaciones desde el poder desde hace mucho tiempo. El problema es que hoy sí estamos viendo una andanada que por su intensidad, por su sistematicidad y porque se están traspasando fronteras que antes eran infranqueables, como esta que menciono, del uso del brazo penal para tratar de amedrentar a quienes integramos al órgano electoral, pues que son inéditas, ¿no? O sea, al menos, repito, en su intensidad, sistematicidad y escala, ¿no? Lorenzo Córdoba, se ha planteado por parte de quienes promovieron o promueven la idea de un juicio político solo en contra de dos, y digo solo porque efectivamente las decisiones se han tomado de manera colegiada, como lo explicas, pero bueno, este proceder en contra de ustedes y activando la idea o el mecanismo del juicio político, se ha dicho, entre otras cosas, que se da pues porque ustedes han abusado y han cometido arbitrariedades desde el INE en contra de la libertad de expresión. Y ahí vamos al tema de qué dice la Constitución en relación al tema de la revocación de mandato y qué sucede con este decreto interpretativo. A ver, ¿en qué estamos con esta historia, con esta parte de la historia, Lorenzo Córdoba? Bueno, primero un ejemplo, Carmen, de lo que acabas de decir, que evidencia cómo hay toda una intencionalidad política sesgada. A mí me llama mucho la atención que entre las acusaciones, en efecto, que se me hacen a mí en lo particular, no hablo por Ciro, ¿no? Es que yo he sido un censor por las decisiones que se han venido tomando. Pues mira qué curioso, esas decisiones las toma la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que es la que emite medidas cautelares, que hasta ahora ha emitido casi una veintena de medidas cautelares y todas, sin excepción, han sido confirmadas por el Tribunal Electoral, pero en esa comisión no forma parte el presidente del INE, está integrada por 3 consejeras y un consejero. Entonces, qué curioso, a eso evidencia una de dos, o el profundo desconocimiento que tienen los legisladores que están pretendiendo hacer un juicio político en contra mía por ese hecho, porque yo no tengo nada que ver con lo que dice la Comisión de Quejas y Denuncias, aunque respaldo y comparto todas y cada una de las decisiones que ha tomado, pero no las he tomado yo, o por la clara intencionalidad política que está detrás de todo esto. Es política o politiquería, como quieras llamarlo, no es otra cosa. Dicho eso, llama también mucho la atención, Carmen, que la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso de la Unión, ahora estén tratando de cambiar las reglas del juego a medio partido, porque el que prohibió que hubiera propaganda gubernamental, o quienes prohibieron que hubiera propaganda gubernamental en el ejercicio de revocación de mandato desde la expedición de la convocatoria que ocurrió el 4 de febrero pasado, y hasta la fecha de la jornada de revocación, que ocurrirá el 10 de abril próximo, pues fue el Congreso de la Unión al reformar la Constitución en 2019. Es decir, esa prohibición se llevó al ejercicio de revocación de mandato, esa prohibición que existe desde hace 12 años, 13 años en materia electoral, en las elecciones federales y elecciones locales. Bueno, pero se introdujo como prohibición, como restricción, en la revocación de mandato en diciembre de 2019, por la actual mayoría, Carmen. Y hace 6 meses, en septiembre del año pasado, de 2021, la misma mayoría que hoy se queja, llevó esa prohibición a la ley. El artículo 35 de la Constitución dice con todas las letras que está prohibida la propaganda gubernamental, y es consabido, como decimos los abogados, de explorado derecho, que la propaganda gubernamental implica, entre otras cosas, la promoción de los logros de gobierno. Bueno, pues eso lo pusieron los legisladores en la Constitución, y hace 6 meses, con muchísimo retraso, por cierto, más de 1 año de retraso, lo pusieron también en el artículo 33 de la ley. El INE aplica la ley que hicieron los legisladores, y ahora resulta que los legisladores se inconforman
y emiten este decreto de interpretación auténtica, este decreto de interpretación, es decir, están diciéndole a medio partido, a la autoridad electoral, cómo según el Congreso debería interpretarse lo que ellos mismos hicieron. Primera cosa, Carmen, si el Congreso tiene que recurrir a esta facultad, que sin duda existe, es una facultad que está en el artículo 72 de la Constitución, la de emitir pues, una interpretación auténtica. Cuando tienes que recurrir a eso, es porque la ley no es clara, porque te equivocaste al hacer la ley. Pero en este caso, pues es clarísima. Ellos mismos pusieron que está prohibida la propaganda gubernamental y no modificaron el artículo 134 constitucional, que establece la neutralidad de los servidores públicos, es decir, que los servidores públicos no pueden interferir en los procesos selectivos, ni tampoco en procesos como el de la revocación de mandato, porque le corresponde, como lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ciudadanía hacer la promoción, no a los partidos, no a los servidores públicos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que ya no les gustó la ley que ellos hicieron, y entonces hacen esta interpretación. Ahora, ¿qué efectos puede tener, Carmen, este documento que ya se publicó, por cierto, en Fast Track? El Diario Oficial de la Federación, entiendo que emitió una edición especial para publicarlo el mismo día en que se aprobó en el Senado. Pues bueno, ese decreto es lo que expresa es cómo los legisladores interpretan ellos o juzgan ellos que debería interpretarse la ley que ellos hicieron. Pero algunas consideraciones respecto al punto, Carmen. El decreto interpretativo respecto a la ley y la Constitución es clara. Y a menos que ahora me vengan a decir que ya se rompe el orden jurídico, pues la Constitución está por encima de la ley y el INE está obligado a aplicar lo que dice la Constitución y lo seguirá haciendo como lo ha hecho hasta ahorita. Y segundo, pues ese decreto interpretativo pues es una sugerencia, porque en el Congreso olvidan una cosa, la mayoría que acordó esto, que la facultad de interpretar las normas le corresponde a las autoridades que son las que aplican las normas. Y el Congreso de la Unión emite las leyes, pero no las aplica. Quien las aplica es el INE, primero, y el Tribunal Electoral después, que es el que tiene el monopolio final de cómo se interpreta, de la interpretación constitucional de las leyes. Y hasta ahora, vuelvo a recordarlo, Carmen, el Tribunal, una y otra vez, ha validado la interpretación que ha hecho el INE, que no es otra sino simple y sencillamente aplicar lo que dice la Constitución. Si no les gusta lo que hoy se está aplicando, pues que cambien la ley, pero habrá momentos para cambiarla. Y no se cambia la ley a medio partido, obviamente. Y no hay que olvidar, Carmen, que lo que dice la ley no lo estableció el INE, lo establecieron los legisladores que hoy se quejan, porque en su momento, pues porque a la hora de la hora, pues a lo mejor no les gusta lo que pusieron en la ley, pero ese es otro problema, ¿no? Lorenzo Córdoba, se les reclama al INE y a ustedes dos en particular que no están haciendo lo necesario, lo suficiente para promover la consulta. Si la ley sí dice que le corresponde al INE precisamente promover la participación ciudadana y a los organismos públicos locales y que será la única instancia a cargo de la difusión de los mismos, pues con una promoción objetiva, imparcial y con fines informativos. Ustedes, dicen los críticos, no lo están haciendo con suficiencia, además de que ocultan las casillas, no están haciendo la promoción de la consulta con suficiencia. Pues mira, Carmen, una vez más, todas estas afirmaciones son producto de mentiras y de una sistemática y bien organizada estrategia de desinformación. Primer punto, que no la estamos promoviendo. A ver, Carmen, tú conduces un programa de radio, dime cuántas veces no has mandado a corte y cuántos spots del INE no se han escuchado señalando y promoviendo. Por cierto, son spots muy bonitos, muy bien hechos, creo yo, promoviendo la revocación de mandato. Pues lo que pasa es que, como le decíamos al diputado Yergo, al representante Morena el viernes, pues el problema es que si alguien está encerrado en sí mismo, no enciende la radio, la televisión, no sale a la calle, pues evidentemente va a decir no se está promoviendo. Pero basta con encender la radio en cualquier canal, con encender la televisión, con salir a la calle y ver cualquier parabús bajo puente o espectaculares. Sí, son menos espectaculares que los que promueven la revocación de mandato a cargo parece de una asociación, pero pues allá hay una campaña con muchísimo dinero
que lamentablemente los propios legisladores le negaron al INE en su momento, hay que recordarlo. Dicho eso, a ver, un segundo, Lorenzo. Esa campaña que sí, los que vivimos, en la República, pero yo que vivo en la Ciudad de México, pues sí veo que hay una campaña robusta, digámoslo así, que dice que siga AMLO con la foto del presidente. ¿Ahí qué sucede con esos espectaculares donde se muestra la imagen del presidente López Obrador? ¿Eso se vale, no se vale? ¿De dónde sale esa campaña? Son válidos siempre y cuando los ciudadanos en lo individual y en lo colectivo sí pueden promover la revocación de mandato. Como autoridad la única que lo puede hacer, como tú mencionabas, es el INE. Si esos espectaculares son financiados con recursos propios, con recursos particulares, no hay ningún ilícito. Pero la Constitución y la ley, al menos hasta que no vuelvan a hacer otra interpretación en el Congreso, pues la ley es muy clara en el sentido de que está prohibido el uso de recursos públicos para la promoción de cualquier nivel, y también, de acuerdo con lo que dice la ley, está prohibida la promoción con recursos partidistas. Ahora estamos investigando, porque sí, en efecto, es una campaña pues muy amplia, para decirlo menos. Por cierto, llama la atención que en los 6 estados en donde va a haber elecciones en junio, yo he estado ahora en giras yendo, y veo que hay una promoción todavía mayor, ¿no? O sea, es una cosa curiosa, lo dejo ahí como anécdota, ¿no? En Coahuila, en Durango, en Durango, en Hidalgo. No, pero a ver, no me digas eso, Lorenzo, porque tú no eres tú eres un ciudadano cualquiera, tú no puedes decir, es una anécdota. Ustedes como autoridad electoral tienen autoridades fiscalizadoras y están haciendo... Claro, estamos investigando. Así es, estamos investigando, no vaya a ser que detrás de eso haya un intento indebido de posicionar alguna fuerza política en esas elecciones, pero lo vamos a analizar. Yo ahora por lo pronto lo cuento nada más como pues lo que yo he visto yendo de gira a estos estados donde va a haber elecciones y a otros en donde no, en donde la cantidad de espectaculares es menor. Pero vuelvo a insistir, vamos a analizar si ese es dinero propio, privado, no hay dinero público y no hay dinero partidista, no tendrían ningún viso de ilegalidad de estos espectaculares. Estamos investigando. Vuelvo al punto, Carmen, de la promoción. Pues mira, en los bajopuentes, en los parabuses, hemos firmado un convenio con las autoridades capitalinas para hacer esta promoción. Claro, si tú partes de una dogmática postura de decir y de repetir que no hay promoción, pues por mucho que haga el INE no se va a poder revertir esa lógica. Pero mira, hemos tenido las infografías, en fin, los tweets y posts del INE han tenido más de 6 millones de impactos. La publicidad pagada del INE en redes sociales ha tenido más de 5 millones de impactos. Estamos a punto de iniciar el que va a ser el ejercicio de edición pública más grande que haya realizado el INE en un proceso electivo. Vamos a realizar más de 270 foros, 3 nacionales, 34 estatales, algunos regionales y muchos foros distritales, organizados por el INE, con personas que están favoreciendo una de las preguntas y también la otra, es decir, en igualdad de circunstancias. Y esto nunca había ocurrido en una elección federal. Los debates que organiza el INE son muy importantes, pero nunca habían sido tantos como ahora. Basta, insisto, ver los insertos en los periódicos. En suma, la revocación de mandato va muy bien porque la está organizando el INE, la respuesta de la ciudadanía es muy buena, y todas estas acusaciones pues son falacias, son intentos de descarrilar un proceso. Se dice que el INE no quiere poner el número de casillas que marca la ley, no, el INE sí quiso. Hasta nos llevamos denuncias penales por tratar de hacer cumplir la ley. El problema es que no se nos dieron recursos ni por la Cámara de Diputados ni por la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto, Carmen, pues lamentablemente no pudimos poner todas las casillas que queríamos poner. Se dice que las estamos escondiendo y no las estamos difundiendo. Pues miren, alguien le está informando mal a quien diga eso. El presidente de la República, Lorenzo. ¿Perdón? El presidente es el que lo dijo. Entre otros, sí, en efecto. Pues sería bueno que los representantes de su partido le informaran porque pues lo están conduciendo al error. Desde el 14 de marzo, Carmen, conforme al plan y calendario que aprobó el INE, que conocen todos los partidos, están hay cerca de 14,500 listas de ubicación de casillas
en las instalaciones del INE, en oficinas municipales, en mercados, en los órganos, en las oficinas de los órganos electorales de los estados, en los módulos del INE, etcétera, 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 donde se puede conocer la ubicación todavía preliminar de las casillas. Quien sepa de elecciones sabe que la definición de las casillas ocurre hasta el tramo final de la organización de la elección. Y el próximo 28 de marzo, 14 días antes de 13 días antes de la jornada de revocación de mandato, se va a publicar en internet, en insertos en prensa, etcétera, la ubicación definitiva de las 57.516 casillas que vamos a instalar. Por cierto, el año pasado, en la elección de 2021, esta publicación ocurrió 6 días antes de la elección. Ahora va a ocurrir 13 días antes. Entonces, pues todas estas son falacias, Carmen, intentos de desinformar o de hacer trampa. Y déjame decírtelo así, yo creo que a los tramposos les digo que la gente está cansada de las trampas. Y a lo mejor lo único que van a provocar es que la gente no vaya a las urnas el día de la revocación de mandato, precisamente porque quienes la promueven pues están cometiendo infracciones una y otra vez a la ley y generando desinformación. Pues yo a estas alturas digo, no por ignorancia, sino muy probablemente dolosamente, para tratar de construir el discurso de que todo es culpa del INE, cuando está claro que si hay alguien que quiere la revocación del mandato bien hecha es el INE. Un último dato, Carmen. Todas las decisiones que ha venido tomando el INE, por cierto, decisiones colegiadas, desde que aprobamos los lineamientos en agosto pasado, todas han sido sistemática y reiteradamente impugnadas por un partido político que o por una fuerza política que según esto es quien quiere que la revocación se realice bien, pero quien ha sido, por cierto, el principal obstáculo para que la revocación avance por estas impugnaciones y porque no se han generado sistemáticamente ni las condiciones ni el discurso cierto y verdadero para poder realizar de buena manera este ejercicio, ¿no? En un contexto como este, Lorenzo Córdoba, no puedo no preguntarte esto. Estoy pensándolo y te lo voy a preguntar. Ajá. El árbitro es una figura de la que se espera, bueno, desde luego, neutralidad, una condición de trato igualitario a las fuerzas políticas, pero todo este contexto de cosas que estás narrando, que coincido esencialmente con lo que estás planteando, pero eso no importa. Lo que importa es que se puede observar, desde luego, por razones evidentes, un grado de animadversión hacia el partido mayoritario por parte del árbitro. No, de ninguna manera. En absoluto, Carmen. Esto yo he sido muy enfático incluso con nuestra gente, a pesar de los ataques que vienen de muchos lados, Hay que recordar cómo al árbitro se le ha atacado siempre, Carmen, ¿no? Pues es parte de la naturaleza misma del árbitro, ¿no? Cuando el árbitro te favorece en sus decisiones, árbitro justo. Yo me acuerdo cómo nos aplaudieron justamente quienes hoy nos atacan cuando decidimos, por ejemplo, negarle el registro a una agrupación que quería convertirse en partido y que violó las reglas de fiscalización, ¿no? En la Organización México Libre. Entonces se dijo que el INE había hecho muy bien aplicando la ley. Y cuando se aplicó una circunstancia muy similar al negarle registros a candidaturas que también habían violado las reglas de fiscalización y se aplicó la misma vara, entonces sí el árbitro es parcial. Pues es parte de la naturaleza misma del árbitro. Lamentablemente eso ocurre cuando hay jugadores poco leales, cuando, como dice Eduardo Galeano, pues cuando alguien gana, pues dice que ganó a pesar del árbitro, y cuando alguien pierde dice que perdió por culpa del árbitro. Eso es lo que estamos viendo de manera reiterada. Pero yo lo que le digo a nuestra gente, a nuestro personal, es: oigan, cuidado, el INE lo vamos a defender, porque el INE no es de nosotros, el INE es de las y los ciudadanos, y nosotros trabajamos para la ciudadanía. Pero cuidado, con de ahí pasar la línea de la animadversión, porque ahí sí, entonces en ese momento nos tenemos que ir, porque entonces ya no somos un árbitro neutral, sino nos volvemos un árbitro parcial y desvirtuamos nuestra función. Pero eso no ha venido ocurriendo. Se ha querido construir esta idea. ¿Por parte de quién? Pues de quien viola la ley, Carmen. Y sí, eso sí lo digo con todas las letras. Cada vez que se ha violado la ley, el INE ha procurado y ha actuado aplicando la ley y las sanciones correspondientes, sin importar quién haya sido el infractor. Y se le ha aplicado la misma vara a tirios y troyanos. Dicho eso, y eso se puede constatar,
Dicho eso, quien no esté de acuerdo con las decisiones del INE puede recurrir al Tribunal Electoral. Y como podrás ver si ves las estadísticas, por ejemplo, en ese controvertido tema de la aplicación de las prohibiciones para promover la participación en la revocación de mandato, pues el Tribunal Electoral sistemáticamente una y otra vez ha confirmado lo que el INE dice. Creo que todo lo demás, Carmen, son narrativas que quieren venderse, pero como estas mentiras que se han venido diciendo, pues también son narrativas falaces, ¿no? El árbitro no está en contra de nadie, el árbitro colabora con las instancias del Estado mexicano. Creo que nunca, como con este gobierno, habíamos estado haciendo proyectos, ahorrándole dinero al gobierno, etcétera, etcétera, gracias a una colaboración. Pero como me gusta decir, Carmen, el INE es un órgano autónomo, muy celoso de su autonomía, pero un órgano del Estado mexicano, no somos un órgano autárquico y sabemos colaborar como se demuestra, insisto, a partir de múltiples convenios de colaboración. Pero eso sí, cuando se viola la ley, el árbitro tiene que ser inflexible, sin distingos de quién se trate el infractor, ¿no? Pues Lorenzo Córdoba Vianello, seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por tomar la comunicación esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, Carmen, un privilegio estar como siempre contigo. Te mando un abrazo muy afectuoso. Gracias al presidente del INE y regresamos con más esta mañana de 21.